Amados, buenas tardes, buenas noches a la mayoría. Gracia y paz de Dios sea en tu vida, en tu corazón. Y hoy, pues nuevamente nos reunimos como cuerpo para darle culto al Señor. Y hoy para comenzar le voy a pedir a mi hermano Manuel Izarra, si nos ayuda a comenzar con una oración para iniciar. Adelante, Manuel. Amén, mis amados hermanos. Saludos y bendiciones, Jesús el Cristo. Mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios primeramente por permitirnos un día más seguir compartiendo, aprendiendo, entendiendo más de su palabra, que realmente le pidamos a Él que sea Él obrando en nosotros, que sea Él edificándonos, enseñándonos, mostrándonos cada día más de su palabra, mostrándonos, dándonos ese entendimiento, ese denuedo para realmente aferrarnos al pacto y entender que verdaderamente Jesús es nuestro Cristo, Jesús es verdaderamente, debería ser y es nuestro vivir. Y realmente te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú eres obrando a través de nosotros, Padre. Te pedimos en este momento, Señor, que seas tú dando las palabras correctas, dando la enseñanza, dando el conocimiento al hermano que vaya a compartir el mensaje. Y te damos la gloria, Señor. Sabemos que tú eres el Cristo y que vendrán en nuestros días. Amén. 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 Pues también para comenzar, te voy a pedir, mi amado hermano, si me acompañas a leer una porción de la Escritura. Vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4. La palabra de Dios, en el nombre de Jesús el Cristo, dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor sea perfeccionado en nosotros. En esto conocemos y permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza el día del juicio, pues como es Él, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esta es la palabra de Dios
que en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, hemos leído, es lo que dice la primera carta de Juan, el capítulo 4, y hoy nuevamente te doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Estamos congregados, reunidos por este medio para edificación del cuerpo, para escuchar el Evangelio, para que seamos fortalecidos y prosigamos en esta carrera que tenemos por delante. Pero más que nada, la bienvenida sea al Espíritu Santo, que Él es el que hace todas las cosas en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra de Jesús como el Cristo. Y hoy también doy la más cordial bienvenida. Me complace presentar al pastor Ángel Miranda desde Córdoba, Argentina. Él está desde allá y pues hoy es el encargado él de traernos el Evangelio. Y pastor, el micrófono es tuyo, tiempo en lo que el Espíritu Santo te dé. Adelante, mi hermano. Ok, amados hermanos. Bueno, somos de Mendoza, Argentina. También estamos muy cerca de Córdoba, así que no hay problema, pastor. Pero de verdad, muy agradecido con Dios, amados hermanos, de poder compartir este tiempo. Sepa que el Señor nos está permitiendo, a pesar de que quizás la distancia, no sé qué países pueden estar reunidos en esta noche. Considero que hay muchos hermanos de México y agradecido con Dios por darnos este privilegio, cosa que no es fácil y no es común que personas se reúnan para escuchar el Evangelio. Es algo fuera de lo normal en este tiempo. Por eso estoy agradecido con el Señor de habernos permitido y que nos permite poder reunirnos el día de hoy. Quiero comentarles en 2 minutos el propósito de que el Señor nos haya permitido esta reunión. Creo que es muy importante. También quiero comunicarles de que el Señor está permitiéndonos correr aquí en Argentina. Las puertas se siguen abriendo, se siguen encontrando pastores y personas de las cuales desean escuchar el Evangelio y recibir también el testimonio de que Jesús es el Cristo. Muy pronto estamos viajando a Bolivia, esta semana entrante estamos con rumbo a poder también ir a compartir el Evangelio a esta nación, esperando que el Señor nos guíe a esa persona que está separada para escuchar el Evangelio, recibirlo y también salvar esa nación. Con lo consiguiente, vuelvo y reitero, amados hermanos, estamos muy agradecidos con Dios de podernos permitir, y creo que lo que hoy vamos a ver un poco, aunque tiene una amplitud muy grande, lo que quisiera compartir el día de hoy con ustedes, pero también viendo lo que el apóstol Juan, escribiendo esta carta, en la primera carta, en el capítulo 4, que acabó de leer nuestro pastor Mauricio, toca muy fuerte en mi corazón. Ese mensaje lo he compartido varias veces, por el hecho mismo de que habla terminantemente, radicalmente, que hay un espíritu que engaña a la humanidad, pero está el espíritu que revela el Evangelio. Y por ende creo que nosotros hemos sido favorecidos por el Espíritu Santo del Señor. Amén. Así que permítame orar para entrar un poco en la palabra del Señor. Si usted gusta, oramos al Señor. Dios Padre eterno, te agradecemos por permitirnos, Señor, reunirlo a pesar de estos medios, Señor. Gracias. Te agradecemos, Señor, de poder reunirnos como cuerpo, de poder reunirnos, Señor, para poder ver a través de tu palabra esta gran revelación y esta gran gracia que tú has permitido a nuestras vidas. Somos favorecidos por el Evangelio, Señor, y te agradecemos. Señor, quita vanas palabrerías o conocimiento humano. Señor, oramos para que sea revelado aún más el Evangelio en nuestras vidas. Que la cruz y la resurrección no sea algo como el mundo lo ha tomado, sino que para nosotros es la obra magna suya, Padre eterno. Tú nos has dejado estos 66 libros, Señor, que nos identifican perfecta y exactamente esa gran obra que ocurrió en la cruz. Ruego, Señor, que en esta noche podamos tener ese corazón para poder escuchar, tener ese oído sensible, Señor, para que podamos no simplemente escucharte, sino creerlo, Señor, y obedecerte. Te agradecemos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, podríamos empezar un poquito hablando acerca de Juan capítulo 20, versículo 31. Creo que la gran mayoría de nosotros, el versículo ya incluso lo podemos hasta decir de memoria. Creo que es un versículo que connota mucho
mucho con respecto al plan de Dios, por el hecho que la razón de la Escritura tiene un objetivo, y el objetivo es que todos los que estamos aquí creamos. Claro que en el momento que el Señor nos ha permitido este favor, que es una gracia que nadie merecía ni nadie merece, pero a Dios le ha placido revelarnos el Evangelio, revelarnos que Jesús es el Cristo. Y claro que Juan capítulo 20, versículo 31, específicamente el apóstol Juan concluye, hace una conclusión de esta carta específicamente dada a la iglesia. Pero fíjese que podría haber terminado él su tesis, por decirlo de alguna manera, su conclusión, pero estas se han escrito para que creáis que el Señor le va a proveer todas las cosas. Podría haber concluido también de esa manera, pero finalmente nosotros podemos entender de que el Padre Eterno le ha placido que esta revelación de toda la Biblia se concrete y llegue a una conclusión para que nosotros podamos tener una fe exacta, perfecta, la fe que es provista por medio de esta gran revelación de que Jesús es el Cristo. Por eso dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque puntualmente el apóstol Juan habla que la Biblia se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo, porque el hombre no conoce al Cristo, ni tampoco conoce quién es este Jesús. Por eso dice que estas se han escrito para que creamos correctamente. El mundo, usted sabe cómo ha conocido, y aún nosotros, antes de recibir esta gracia y este favor del Señor, cómo teníamos un entendimiento sobre Jesús, sobre el Evangelio o sobre la palabra de Dios. Creo que Juan y el Señor, a través de la vida del apóstol Juan, nos da una clara evidencia de cuál es el motivo y la razón de por qué debemos creer que Jesús es el Cristo. Por el hecho de que hay algo que se genera al creer que Jesús es el Cristo. Dice, y para que creyendo tengáis vida. Porque vida, hermano, lo podemos escuchar 100 veces a este punto, pero tenemos que percatarnos que estábamos muertos, y solamente por medio de la fe de creer que Jesús es el Cristo, volvemos a un estado original, es decir, nos volvemos a conectar con Dios. Primera de Juan 5:1 lo dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Yo, resumiendo estos dos puntos y estos dos versículos que claramente el apóstol Juan lo escribe en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 1, que el hombre al creer que Jesús es el Cristo, cobra vida, es decir, es hijo de Dios, vuelve a un estado de creación, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cómo es que nosotros hemos sido favorecidos? Hermano, el recibir vida no es para todo el mundo, aunque fue dado para la humanidad completa. Pero ¿por qué todos no lo han podido recibir? Porque esto es un favor de Dios para nosotros. Creo que en esto deberíamos pensar siempre, cada día que nace el sol, deberíamos pensar que hemos sido favorecidos. Por favor, vayamos al libro de Hebreos para entrar un poquito en este punto que quiero hablar el día de hoy. Hebreos capítulo 12, por favor, versículo 14 en adelante. Vamos a leer algunos versículos de aquí, por favor. Si están ya en Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 16, vamos a leer y hoy vamos a saltar al versículo 28, por favor. Dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos serán contaminados. No sea que haya alguno profano, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Vamos al 28, por favor. Dice el versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole
con temor y reverencia. El escritor de los Hebreos habla acerca que está conectado con Juan capítulo 20, versículo 31. Entendemos, amados hermanos, que toda la Biblia está conectada en sí. Escuché por ahí en alguna ocasión decir al pastor Cho que la Biblia en un punto es cristotérica, es decir, está diseñada para mostrarnos al Cristo. Fue diseñada con ese objetivo. Por eso Juan nos dice que nosotros cuando creemos, y para que creyendo tengáis vida, es que es un continuo creer, es un verbo continuo todo el tiempo. Pero hay algo aquí, hermanos, que el libro de los Hebreos nos habla. Por favor, miremos el versículo 15 del capítulo 12. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos serán contaminados. Me quiero afirmar en lo que el escritor de los Hebreos dice. Está puntualizando aquí que nosotros tengamos en conciencia permanente de no alejarnos de esta gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? De hecho, el evangelio es un favor, es una gracia, es un don, es la misericordia, el amor de Dios. Todo está en esta gracia del evangelio. Si nosotros podemos mirar profundamente lo que está diciendo el escritor de los Hebreos, nos está diciendo que mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia del Señor. Nosotros hemos recibido el evangelio no por fuerza humana, no por capacidad. Amados, ninguno de los que estamos aquí califica para recibir la gracia de Dios. Ninguno de nosotros somos aptos para recibir la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? La misericordia, el amor, el perdón, la salvación. Ninguno calificamos. Pero por el amor y la misericordia de Dios, Dios nos ha permitido la gracia. ¿Qué es esta gracia? ¿De qué trata la gracia de Dios? Trata del evangelio. La gracia es Jesús el Cristo. Él nos ha bendecido, Él nos ha dado de esta gracia. Por eso aquí hay una recomendación, que nosotros tengamos ese cuidado de no apartarnos de esta gracia. Pero hay un punto que continúa diciendo, dice en el versículo 15, vamos a leerlo nuevamente, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Qué serían estas raíces de amargura? Es nuestra vieja, vana vida de vivir antes de recibir esta verdad del evangelio. Las raíces de amargura no son esas cosas que realmente nos traen tristeza. La raíz de amargura no es que alguien me hizo daño o de alguna manera yo hice algún acto malo a otra persona. La raíz de amargura es cómo el hombre vivía separado de Dios. Desde ahí brota todo esto. Pero confirmando, amados hermanos, que esta gracia, que es la que nosotros debemos todo el tiempo estar deseando, afirmándonos y aferrándonos, es el evangelio. La gracia es el evangelio. Vamos, por ejemplo, a Primera de Juan, al evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, si usted me acompaña, confirmando un poquito lo que estamos hablando. Si usted está conmigo en San Juan, capítulo 1, versículo 14, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vino y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo consiguiente dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Y luego el 17 nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús Cristo. Entonces, Juan está confirmando de que esta gracia es el evangelio.
Esta gracia que hemos recibido es Jesús como el Cristo. Esta gracia es la que nosotros hemos recibido, no porque lo merecíamos, sino porque Dios ha tenido misericordia. Entonces, entendiendo que la gracia es un regalo de Dios, y si usted lo puede confirmar también en Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice que esta gracia fue un don dado por Dios. La gracia no es algo que yo la voy a generar con un esfuerzo. No es algo que yo voy a generar en mí, el creer permanentemente. Yo necesito el evangelio para creer que Jesús es el Cristo. ¿Y cómo yo puedo recibir esta gracia en todo momento? Entrando en el Cristo, es decir, creyendo que Jesús como el Cristo en la cruz consumó ese gran problema que yo conllevaba. La gracia fue clavada en la cruz, la gracia fue dada en la cruz, la gracia es el evangelio, la fe de creer que Jesús es el Cristo. Por eso es un don dado por Dios. Efesios 2:8 dice que somos salvos por medio de la fe y no por obra. Entonces nosotros podemos ver que esta gracia también nos ha dado la salvación. Es decir, nosotros hemos sido favorecidos con el evangelio, pero que esto no quede como algo que ya lo recibí y ya está, sino que esta gracia de Dios me tiene que dar vida permanente por medio de la fe del evangelio. Yo pienso que en todo momento nosotros no debemos descuidar esta gracia, ya que pensando un poco acerca de la carta a los Corintios, si usted mira, Pablo recomienda que no se aparten de la gracia del Señor, que no tomen en vano la gracia del Señor que han recibido. Si lo quiere, lo vamos a ver. Vamos a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, por favor. Vamos a ver un poquito ahí, 2 de Corintios. Si usted me acompaña, amados hermanos. Me decía el pastor que no había un poco de, o sea, como que no había problema con el tiempo, pero no vamos a ocupar más de lo que el Espíritu Santo nos permita el día de hoy. Así que si vamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 6, por favor. Permítame. Capítulo 6, versículo 1 y 2, si me acompaña, por favor. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo está exhortando, ¿por qué? Si usted en algún momento ha revisado la primera y la segunda carta de los Corintios, usted sabe en lo que los Corintios cayeron. ¿Por qué Pablo está recomendando que la gracia no la debemos tomar en vano? Pablo está diciendo, hermanos, hay que aferrarse a esta gracia y al evangelio, pero acá hay un punto. Llegó la iglesia de los Corintios a caer de esta gracia del Señor. Si nosotros podemos ver el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, usted va a revisar que ellos recibieron. Por favor, vayamos, corroboremos la escritura, para eso estamos, y creo que este tiempo es bueno para esto. Vamos a la primera carta de los Corintios en el capítulo 1, por favor. ¿Por qué es que estamos hablando de que debemos guardar esta gracia, cuidarla, aferrarnos a ella? Porque de hecho es el evangelio mismo que el Señor nos ha revelado. Por gracia hemos recibido esta verdad del evangelio. Y por ende esta gracia es la que ataca a Satanás, es decir, el creer que Jesús es el Cristo. Vamos a confirmar un poquito acerca de esta iglesia de la cual estamos hablando. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4, dice, podemos leer del versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia. Versículo 6, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesús Cristo. Mire, lo que Pablo está diciendo a los Corintios, ustedes recibieron el evangelio, esta gracia fue inmutablemente dada perfectamente a ustedes, es decir, ellos recibieron el testimonio de que Jesús era el Cristo. Esta es la gracia del Señor. Esta iglesia aún, si usted mira, dice que aún los dones estaban fungiendo en esta iglesia, es decir, era una iglesia modelo.
Si vemos el versículo 7, dice que esta iglesia estaba preparada para la manifestación del día del Señor. ¿Cuál es ese? Si el Señor venía en ese momento, la iglesia estaba preparada, apta para ser arrebatada. Y entonces lo que ocurre aquí, hermanos, que ellos recibieron la gracia del evangelio. ¿Dónde lo podemos ver? Aquí dice en el versículo 6 que ellos recibieron el testimonio acerca de Jesús, el Cristo. Nosotros cuando vemos esta gracia, la palabra gracia es muy amplia. Solo voy a tocar algunos puntos como para que veamos de que hemos sido favorecidos. Pero revisemos un poquito el versículo 10 en adelante. Ahora usted va a encontrar que esta iglesia cae en algo muy feo. Y veamos por qué Pablo le recomienda a Timoteo que se aferre a esta gracia, que se aferre al evangelio, le está diciendo en otras palabras. Esta iglesia era necesaria que se aferrara a esta revelación de Jesús como el Cristo. Ellos recibieron el testimonio a través de la vida del apóstol Pablo. Dice el versículo 10 del capítulo 1 de Primera de Corintios. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensión, sino que es sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cleo, que hay entre vosotros contienda. Quiero deciros que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Entonces, amados hermanos, ¿qué está ocurriendo? La gracia del Señor debe ser guardada en nuestras vidas, es decir, el evangelio debe ser creído en todo momento. Aquí ocurrió, después de unos 10 a 15 años, surge que la iglesia de los Corintios entró en una división. ¿Qué fue atacada en la iglesia de los Corintios? El evangelio. Pero sabemos que el evangelio es la gracia que hemos recibido, la fe de creer que Jesús es el Cristo. Entonces, en un punto estamos viendo que esta gracia debe ser en nosotros cuidada, guardada, es decir, debemos aferrarnos a esta gracia. ¿Por qué? Y si volvemos, por favor, volvamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 28, que por medio de esta gracia, mire, el Señor nos ha hecho partícipe de algo. En el versículo 28 nos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, por medio de esta gracia Dios nos ha hecho partícipe de un reino inconmovible. Y luego dice, tengamos gratitud. En otras versiones dice, tengamos gracia. Es decir, para servir en esta gran obra del Señor. Pero el punto, amados hermanos, que Él nos ha hecho partícipe de un reino. No es simplemente pensar de que hemos creído, sino entender a qué nivel nos ha llevado el Señor en este punto. Él nos ha hecho partícipe de un reino inconmovible, de un reino que no perece, de un reino que no se mueve, de un reino que ha sido establecido. Pero este reino es que nosotros hemos sido partícipes ahora de este reino. Y luego a continuación dice, y mediante ella sirvamos a Dios, agradando con temor y reverencia. Nosotros, pensando un poco acerca de este punto, amados hermanos, viendo todo lo que el Señor nos está permitiendo en este tiempo, creo que su gracia es imprescindible en nuestras vidas. Nosotros no podemos proclamar esta verdad por nuestra boca sin antes haber cobrado vida. ¿Era necesaria esta gracia? El pastor nos leía la primera carta de Juan y claramente nosotros no podríamos proclamar que Jesús es el Cristo en un estado de muerte. Nosotros necesitamos cobrar vida para testificar esta verdad. Como lo dice Romanos 10:10, que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa
para salvación. Y nosotros estamos confesando que la salvación viene por medio de la fe de creer que Jesús es el Cristo, porque eso hemos recibido como gracia de parte del Señor. Entonces, mirando esto, me gustaría que revisemos Romanos, por favor, también. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5. Gloria al Señor por este tiempo que el Señor nos permite. Romanos, capítulo 5, versículo 20, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Fíjese lo que está diciendo Pablo a los romanos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermano, todos caímos en este estado de pecado. Toda la humanidad, toda la raza humana. El hombre fue creado para estar con Dios y fue un ser que fue... el deseo del Señor es que toda la tierra se llenara de esta imagen que había recibido Adán. ¿No es así? Entonces, pero aquí está diciendo, como el hombre, como lo que pobló la tierra fue un hombre pecador y el mundo se llenó de pecadores y eso sobreabundó en la humanidad, pero cuando el Cristo viene, ¿qué sobreabundó más que el pecado? La gracia. Sobreabundó la gracia. Miren lo que dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó para la justicia, para vida eterna mediante Jesús Cristo, Señor nuestro. ¿Por qué es necesaria la gracia en nuestra vida? Y no es gracia, es decir, no estamos hablando de que uno sea, que tenga esa situación de ser como el que le caiga bien a las personas. No está hablando de esa gracia. No está hablando como aquella persona que trabaja en un circo y hace reír a toda la gente. No está hablando de ese término. Está hablando de alguien que nos vino a dar vida. Si el pecado nos mató, la gracia nos dio vida. Y aquí dice Pablo a los romanos que el pecado sobreabundó, pero aún más que el pecado fue la gracia. Y esta gracia es Jesús como el Cristo, que vino a darnos vida eterna, conectarnos con Dios nuevamente. Si usted revisa Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí confirma de que toda la humanidad y el pecado sobreabundó en el mundo, pero aún que sobreabundó la gracia. Tan grande es este evangelio que puede salvar al mundo entero. Por eso dice que sobreabundó la gracia. Es decir, que solamente la fe de creer que Jesús es el Cristo, solamente la cruz y la resurrección es suficiente para que el mundo entero sea salvo, pueda recibir la salvación. Una gota de la sangre del Señor bastaba para que el pecado de toda la humanidad, pasado, presente y futuro, se termine. Él concluyó con el pecado, pero no concluyó con un pecado ético y moral. Concluyó con ese pecado que nos divide de Dios y que solamente la gracia, que es el evangelio, que es la obra de la cruz y la resurrección, me redime de este pecado que me divide de Dios. ¿Por qué? Porque este que me derrime, a mí me quita esta maldad que hay en mí, es la gracia que es el evangelio. Bendito sea el Señor. Por favor, vamos a Primera de Pedro, si usted me acompaña. Segunda de Pedro, si está conmigo por ahí, amados hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El apóstol Pedro también escribe a la iglesia como el apóstol Juan, como Pablo. Porque es importante, no es como una frase la parte de la palabra gracia, sino es algo que no merecíamos, pero hemos recibido por misericordia del Señor. Esta gracia es el evangelio, es la fe de creer que Jesús es el Cristo. Por favor, leamos el versículo 18. Capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, antes bien, creced en la gracia
y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro, el apóstol Pedro, está recomendando que nosotros abundemos en esta gracia. Porque Juan capítulo 20 dice, versículo 31, que para que creyendo tengamos vida. Es la gracia abundante, es creer en todo tiempo y en todo momento, a pesar de las circunstancias o de las situaciones, que esta gracia abunde en nosotros. El creer que Jesús es el Cristo nos va a permitir trascender sobre todas las situaciones terrenales que humanamente nos pueden agobiar, pero espiritualmente nosotros tenemos una victoria que la podemos disfrutar en el Evangelio. Por eso le recomienda el apóstol Pedro a la iglesia, porque es una carta que es escrita para la iglesia. Antes bien, creced en la gracia, dice, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesús Cristo. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es que Jesús es el Cristo. Pero ¿cómo puede sobreabundar esta gracia en nosotros? Conociendo a Jesús, nuestro Señor, el Cristo. Por eso, cada momento que el Señor nos permite estos tiempos de reunirnos, no es simplemente para que nosotros se nos agrande la cabeza y la frase la tengamos más fuerte en nuestro corazón. Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. No, sino que conozcamos profundamente quién es este Jesús como el Cristo. Esta gracia que fue dada y que por medio de esta gracia hemos sido partícipes de un reino inconmovible. Si usted revisa el capítulo 12, se va a dar cuenta que también el Señor nos ha puesto en una nueva Jerusalén. Él nos ha hecho partícipes de un reino eterno. No es nada menos la gracia del Señor en nuestras vidas. La fe de creer que Jesús es el Cristo es algo de lo cual nosotros dependemos y debemos todo el tiempo estar aferrados a esta verdad del Evangelio. Porque la gracia debe ser en nosotros permanente, continua, por el hecho mismo que Pablo está recomendando. Ustedes en vano, sino ¿qué pasó? ¿En vano recibieron esta gracia? No ha sido en vano. Hermanos, no ha sido en vano lo que hemos recibido. Por favor, no tengamos en menos el Evangelio ni la evangelización mundial. Nosotros sin esta gracia del Señor no podremos obedecer al Señor. No podremos hacer la obra de la evangelización mundial, ni tampoco podremos obedecer al Señor. Nosotros necesitamos la fe de creer que viene por medio de la gracia, de un don, un favor del Señor, para poder ser obedientes a esta fe. Si usted revisa Romanos 1:1, Pablo habla acerca de esta gracia que él ha recibido, que es el Evangelio, pero lo recibió ¿para qué? Para la obediencia a la fe, dice. Nosotros necesitamos ser obedientes, pero necesitamos gracia, necesitamos el Evangelio en todo momento para poder hacerlo. Por favor, veamos un versículo más. Vamos a Segunda de Corintios también, por favor, volvamos a Segunda de Corintios. Capítulo 6, por favor. Si estamos, amados hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 6. Quiero leer el versículo 2, por favor, del capítulo 6, versículo 2. En tiempos aceptables te he oído, y en días de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Este Dios, lleno de misericordia, nos ha socorrido por medio de su gracia, salvándonos. Hoy es un día aceptable por el hecho de que estamos proclamando esta fe del Evangelio. Es un día aceptable para nosotros. Es decir, Dios nos ha permitido este día para poder testificar esta verdad del Evangelio. Jesús como el Cristo es la obra magna del Señor en la cruz. Y allí el Padre Eterno nos permite esta gracia recibirla. Y por ende, amados hermanos, nosotros necesitamos que esta gracia siga abundando en nosotros cada día.
la recomendación del apóstol Pablo a Timoteo es que él no descuide de esta gracia y que nosotros también en este tiempo tengamos y podamos escuchar la voz del Señor, que Él no nos permita no apartarnos, no tener en menos esta gracia que hemos recibido, esta revelación de que Jesús es el Cristo. Así que con mucho gozo en mi corazón estoy agradecido al Señor por este tiempo. Y si usted me permite, vamos al último versículo en segunda de Timoteo, capítulo 2, por favor. Vamos a ver ese último versículo, si me lo permite. Si alguien lo encuentra antes que yo, me avisa y lo leemos, por favor. Es una... Si lo tiene, amado, lo puede leer, por favor. Segunda de Timoteo 2. Sí, 2. Ajá, 2, versículo, capítulo 2, ahí el primer versículo, por favor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ok. Pablo está recomendándole a Timoteo acerca de esta gracia, pero que seamos también personas que tengamos ese corazón para ayudar a otros. Entonces, quiero agradecer al Señor por esta gran oportunidad que nos ha permitido esta noche y que con ese corazón y esa solicitud nos hemos presentado a poder participar de esta reunión. Creo que en lo personal, amados hermanos, yo estoy agradecido con el Señor de permitirme haber recibido esta gracia y haber podido tener ese corazón para poder escuchar, recibir y creer que Jesús es el Cristo. Es algo que yo siempre pienso de que ¿por qué yo, habiendo en esta gran ciudad donde yo vivo, personas muy renombrantes, de verdad, muy capacitadas, quizás 100 veces más preparadas que mi persona, pero el Señor le ha placido y de ello yo estoy muy agradecido con el Señor por habernos permitido esta gracia de creer que Jesús es el Cristo. Permítame orar para concluir. Dios Padre, te agradecemos una vez más, Señor, por habernos permitido reunirnos en tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre. Dios, te agradezco por esta reunión y por los hermanos. Señor, nunca comprenderemos cuán grande fue tu gracia y cuán grande es tu amor para con nosotros. En esta gracia que es Jesús el Cristo, nos has salvado, nos has permitido ser parte de un reino que no es conmovido con nada. Nos has dado la salvación, nos has hecho partícipe también de una nueva Jerusalén. Dios eterno, permítenos que nos aferremos y que no tengamos, Señor, en poco esta gracia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Lo que Pablo escribió a los Corintios, Señor, ha sido por el hecho de que él recomendaba que no tomen en vano esta gracia que han recibido. Dios, permítenos, Señor, salvar México, salvar todas las naciones del mundo, Señor amado. Si uno solamente se aferrara con esta gracia, es suficiente para salvar el mundo, Señor, porque el evangelio que tú has revelado, solo con este evangelio, que Jesús es el Cristo, se puede salvar el mundo entero. Permítenos, Señor, permítenos poder ser partícipe de ello y te agradecemos por esta abundante gracia que nos has regalado a través del evangelio. La fe de creer que Jesús es el Cristo. Dios Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús Cristo. Amén y amén. Amén, amado pastor. Amén, mi hermano y pastor Ángel Miranda. Gracias por la palabra. Has comenzado con, no solamente es el propósito del libro, sino es el propósito de la vida del ser humano, ¿verdad? Juan 20:31. Y esta es la gracia que Dios ha enviado a su Hijo, que Dios ha dado el Evangelio, y que ahora por gracia sois salvos, y al aferrarnos del Evangelio, entonces nos aferramos de la gracia, y esta gracia es gracia sobre gracia que se nos da cada mañana, no solamente para vivir esta vida, sino
para permanecer y para permanecer creyendo y para permanecer, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Echa mano de la vida eterna, y la vida eterna es la gracia misma por medio de Jesús, quien es el Cristo. Esa es la gracia y es un regalo que el ser humano no merecía, pero que sin embargo a él le plació y él propuso en sí mismo reconciliar al mundo por medio de Jesús el Cristo. Gracias, Pastor Ángel, de verdad por la palabra. Gracias a Dios por esta gracia. Y a alguno de mis hermanos que quiera decirnos algo que haya sido de edificación a su vida y esperando que este mensaje sea en nuestro corazón diario, el aferrarnos a esta gracia y el no confiarnos de esta gracia también, ni mucho menos dejar de aquilatar esta gracia en nuestra vida, ¿verdad? Porque eso es, algunos, como dice Pablo, que se voltearon atrás como Himeneo, Fileto, Alejandro, que habiendo caminado en esta gracia, que habiendo vivido en esta gracia, pues regresaron atrás. Pues mis amados, adelante, si alguno de ustedes quiere comentar algo, levanta tu mano, comparte, estamos aquí todos para edificarnos unos a otros y nuevamente gracias al Pastor Ángel. Gracias a Dios por este tiempo, gracias. Adelante, Jeffrey. Bien, buenas noches, familia. Bien agradecido con la palabra, ¿no? Con lo que nos comparte nuestro Pastor Ángel. De verdad que bueno, es un regalo realmente inmerecido, pero también me llamaba la atención que el pastor compartía también acerca de que esto es algo, esto es una obra fue una obra tan pura. Y esto me llevaba a Mateo capítulo 16, allí en Mateo 16, versículo 16, 17, cuando dice: Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente, el hijo del Dios que vive y da vida. Jesús le dijo: bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre, que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Es que se trata de algo tan puro y de algo tan perfecto que desde el momento en que se cree que Jesús es el Cristo, automáticamente pasas a ser una persona, allí el mismo Señor se lo dijo, o sea, bendito seas. En otra versión dice: bienaventurado eres. Pero dice allí que también que las puertas del Hades, o sea, las puertas las puertas de la muerte, no podrán contra esto. O sea, es algo tan poderoso, tan puro, que no hay nada que pueda contra ello. Por eso dice allí que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar. Cuando se cree realmente, no va a haber ninguna cosa que nos podrá separar del amor de Dios, que es en el Evangelio, en Jesús el Cristo. Esto es lo que quería allí aportar, y pues gracias a Dios por la palabra. Y bien. Gracias, mi hermano. Pues sí, esa es la gracia. Dice Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesús el Cristo, Señor nuestro. Esa es la gracia que da vida, a la cual Dios nos ha incluido y Dios nos ha hecho siervos suyos para dar esta gracia a conocer, la gracia del Evangelio, la gracia que Jesús es el Cristo, por esa gracia por la cual somos salvos. Mis amados, pues el favor de Dios, la misericordia de Dios, que sea en cada uno de ustedes, la gracia y el favor sea en cada uno de ustedes en todas las obras, porque veo que estamos aquí, Venezuela, de Colombia, de Cuba, todos nuestros hermanos, de verdad, con todo mi corazón, ustedes lo saben, los amo en verdad, y que el Señor
les esté guiando por medio del Espíritu y que seamos edificados cada vez más en la palabra por medio del Evangelio. Y saben que pues mañana con el favor de Dios subimos este video para edificación de toda la iglesia. La página es Maranata Mazatlán y pues compártalo para que el Evangelio viaje y que esta gracia sea en todos y para todos, ¿verdad? Gracias a Dios por la vida del Pastor Ángel, la gracia y la paz del Señor a cada uno. Maranata, mis amados hermanos, un abrazo. Maranata. Maranata, Jesús es el Maranata, Cristo. mi hermano. Maranata. Bendiciones a todos. Bendiciones. Saludos, mi pastor Ángel, saludos. Amén, amén. Saludos, Jeffrey, Bendiciones saludos. Saludos para Saludos, todos. Mari. Saludos, saludos a Gracias. todos, mi hermano Saludos, Jonathan. Mauricio, mi pastor, ¿cómo está? Dios te bendiga. Estamos por acá en Venezuela, Puerto Pastor Cabello, Ángel. Morón. Hermano, Estamos en el Señor victoria, abriendo fortalecido, ayudándole. Amén, amén. fortalecido totalmente. Manera- Recuerde que es con nuestras manos y es hoy. ¿Oyó? Amén. Eso me, Amén.